Ya vamos a cambiar completamente de tema, dejamos el deporte, volvemos a profundizar en el cambio de gabinete efectuado hoy día por el presidente de la República. Ya estamos en contacto con el presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo está usted? Bien, pues senador, dígame la primera lectura que hace del cambio de gabinete efectuado hoy día por el presidente. Bueno, es evidente que el presidente está más preocupado de ordenar a su coalición que de responder a las demandas de los ciudadanos. Y por eso ha optado por fortalecer la línea más dura del gobierno. Por eso hemos señalado que este es el gabinete del rechazo, porque en las responsabilidades más importantes del gabinete político se incorporan figuras que han enarbolado, que han representado las posturas más intransigentes por parte del oficialismo. Y creemos que esa no es una buena señal, porque el presidente puede que con esto logre ordenar parcialmente a sus bancadas, pero va a profundizar la grieta, la brecha que existe entre su gobierno y la ciudadanía, que creemos que es de lo cual hay que hacerse cargo. Sí, recién conversábamos con el presidente de la ADC, Fuad Chahín, y él concentraba sus críticas, porque aquí son 6 ministros los que, 4 que entran, 2 que cambian de ministerio, pero centra sus críticas en el nombramiento, un poco muy en el tono de lo que menciona usted, en el tema del concepto del gabinete del rechazo, pero la crítica va en Víctor Pérez. Bueno, yo no quiero personalizar esta crítica. Víctor Pérez era senador hasta el momento de su nombramiento. Esto no es un tema personal, pero obviamente él representa las tesis más duras, más intransigentes por parte del gobierno. Aquí es evidente que el presidente no ha nombrado a Paloma, ha nombrado a halcones, y que por tanto eso se va a traducir en la línea gubernamental. Insisto, creo que el presidente está más preocupado de cómo ordena a sus partidos a cómo restablece la sintonía con la ciudadanía. Por tanto, creo que no es la señal adecuada para los tiempos que estamos viviendo. Se lo resumo de una manera muy simple. ¿Quiénes son los que hoy día están celebrando? La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Riesenbergher, porque claro, tiene a un hombre de su confianza que hoy día es ministro del Interior, muy cercano a ella, y Carlos Larraín, que logró literalmente que Mario Desbordes dejara la presidencia de Renovación Nacional. Como se dice muchas veces, lo sacaron por arriba y lo pusieron en un ministerio en donde va a tener restricciones para efecto de dar a conocer sus puntos de vista. Y por el contrario, quienes tienen los cargos más relevantes dentro del gobierno son quienes se opusieron tenazmente, por ejemplo, a la reforma del 10% y han enarbolado la opción del rechazo para el plebiscito de octubre. Puntualmente en el caso del ahora exdiputado Desbordes, aquí se está anulando quizás el mayor punto de disidencia que tuvo la coalición, el gobierno en los últimos meses, ese fuego amigo que se denomina. Bueno, yo creo que el presidente efectivamente está muy concentrado en cómo resuelve el problema con sus partidos, con los partidos del oficialismo. Pero insisto, no se hace cargo del tema de fondo, porque el drama de este gobierno, más que el desorden parlamentario, en relación a sus bancadas, es su falta de sintonía con lo que están demandando los ciudadanos. Lo vimos en octubre pasado y lo hemos visto a propósito de cómo ha enfrentado la pandemia, en que en alguna medida ha primado cierta insensibilidad respecto de la necesidad de actuar con celeridad y con decisión para un marco de protección social adecuado conforme a la magnitud de la crisis que estamos enfrentando. Por tanto, creo que finalmente el presidente optó por lo más simple, cómo lograr, en definitiva, que sus bancadas se ordenaran. Vamos a ver si lo logra, pero no lo realmente relevante, que es su falta de sintonía, su incapacidad, senador, para escuchar las demandas ciudadanas. Pero muchas veces quizás no es primero ordenar la casa y después ir a lo segundo, más que lo más simple, lo más complejo. Lo que pasa es que si el presidente va a ordenar la casa alejándose de la gente y tomando las posturas más intransigentes, más duras, más extremas de su coalición de gobierno, eso va a profundizar el drama que ha tenido precisamente el gobierno de Sebastián Piñera y él en particular, que es su falta de interlocución y de capacidad de escucha con las ciudadanas y los ciudadanos que tienen una muy mala evaluación de su gobierno, independientemente de su línea ideológica, porque no olvidemos que aquí el cuestionamiento del gobierno viene prácticamente de todos los ciudadanos, sean estos de izquierda, de centro o de derecha, y a través de esta decisión se va a profundizar obviamente esa brecha.
¿Cuál es la apuesta ve usted en los últimos, quizás, en este cambio de gabinete que hace el presidente de cara a la reforma constitucional o al proceso constitucional y de cara a los 19 meses que le restan de gobierno? También conversamos recién con el diputado Chahín y él criticaba el rol que está teniendo el presidente Piñera demasiado encima de todas las cosas sin dejar gobernar a sus ministros y que se dedicara más a ser jefe de Estado. ¿Cómo ve usted el rol que debiese ocupar el presidente de la República en esta última etapa de su gobierno? Bueno, yo creo que el presidente tiene que darle una orientación a su gobierno que implica un cambio sustantivo, es decir, hacerse cargo del drama que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia y, por tanto, tener voluntad de realmente avanzar hacia un marco de protección conforme a las capacidades que tiene Chile. Nosotros tenemos ahorros, tenemos capacidad de endeudamiento y eso se puede traducir en que la protección social llegue con celeridad y de manera clara, nítida, a la gran mayoría de las familias chilenas y no seguir actuando con esta lógica de cuentagotas, de goteo, del paso a paso, muy tímido, que al final no permite que esta ayuda llegue con relevancia. Lo segundo, entender que la salud es lo primero. El gobierno insiste en las consideraciones económicas. Ahí hay una falsa contradicción, porque sin salud la economía no va a funcionar. Por tanto, si pretende que la actividad económica vuelva a desenvolverse con completa normalidad sin resolver el drama sanitario, lo que va a hacer es solo prolongar la crisis con consecuencias sociales más profundas. Así que creo que ahí se requiere un nuevo diseño en la orientación del gobierno. Sí. Solo un punto a su juicio, ¿faltaron cambios en el gabinete económico? Reitero, más que nombres, aquí lo que se requiere es una nueva orientación por parte del gobierno. Y parece que el presidente optó por la solución más fácil, pero la que va en contra de lo que se necesita para salir de la crisis. Es decir, fortalecer las posturas más drásticas, más intransigentes, atrincherarse en los pocos convencidos y no ser capaz de interlocutar con la ciudadanía acogiendo sus demandas. ¿Usted cree Por eso, que, insisto, sí, este es el gabinete del rechazo. ¿Usted cree que, y sobre todo insisto en la figura del senador Víctor Pérez, porque ocupa el cargo de jefe del equipo político, el poner ahí a Víctor Pérez, ¿es atrincherarse? Bueno, yo espero que el nuevo ministro del Interior realice ciertas definiciones. Por ejemplo, respecto a las propuestas que ha hecho la UDI, quieren privatizar Codelco, sería bueno que el ministro del Interior se pronunciara al respecto. Si él considera razonable privatizar a la empresa pública que provee de más recursos al Estado de Chile para financiar el gasto social. Porque es evidente que Codelco aporta mucho más que las empresas privadas, pese a que produce mucho menos, sí, porque hemos visto que efectivamente la minería privada se ha extendido en términos de los yacimientos que explotan. Codelco está restringido a los yacimientos tradicionales, sí tiene algunos planes nuevos, pero pese a que produce menos, aporta mucho más. Entonces sería bueno, por ejemplo, que el ministro del Interior se pronunciara respecto de la privatización de Codelco que ha planteado la UDI. Y en segundo lugar, ¿cuál va a ser su forma de aproximarse al plebiscito? Es decir, ¿cómo se garantiza un plebiscito con condiciones básicas de imparcialidad en su organización que permita que efectivamente los ciudadanos se pronuncien con plena libertad en octubre próximo respecto a las distintas opciones? Nosotros obviamente seguiremos defendiendo la opción del apruebo y la necesidad de elaborar una constitución a través de una convención constitucional, es decir, que todos los constituyentes sean elegidos democráticamente. Lo último, senador, ¿usted pone en duda quizá la neutralidad del nuevo ministro del Interior en esta ruta constitucional? Yo creo que hay que dar el beneficio de la duda a las nuevas autoridades. Pero si uno analiza lo que ha sido su trayectoria, sus declaraciones, cómo se han aproximado en el pasado y ahora hace poco a, por ejemplo, las violaciones de los derechos humanos, sin duda que es una situación, yo diría, al menos preocupante. Así que espero que efectivamente las nuevas autoridades estén a la altura, que impliquen un cambio, que tengan capacidad de escuchar y que no se atrincheren en las posturas de los más fanáticos, por decirlo de alguna manera, sino que tengan capacidad de interlocutar, más que con la oposición, con el conjunto de la ciudadanía, escuchar las demandas de la ciudadanía, que en alguna medida nosotros también hemos expresado en el diálogo y en el proceso legislativo que hemos desarrollado con el gobierno. Senador Elizalde, presidente del Partido Socialista, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias.